El gobierno uruguayo, en voz del canciller Omar Paganini, apuntó que en función de la evidencia abrumadora para Uruguay es claro que el candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela, por lo que lo reconoce como el ganador. No obstante, el Consejo Nacional Electoral venezolano indica que Nicolás Maduro fue reelecto como mandatario. ¿Qué implicaciones diplomáticas podrían surgir para Uruguay al cuestionar públicamente los resultados electorales en Venezuela? Bueno, para saberlo ya estamos con la doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales, Nastasia Barceló. Nastasia, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, un gusto estar nuevamente por aquí. Lo decíamos recién, este viernes el gobierno reconoció a Edmundo González como el candidato que triunfó en las elecciones. Sin embargo, las actas del Consejo han mostrado, que Maduro pudo haber ganado. No obstante, el gobierno no mostró todas las actas, mientras que la oposición subió hace unos días que a la página web al menos el 80%. ¿Qué análisis te merece la decisión del gobierno uruguayo? Bueno, en primer lugar, diferenciar lo que han sido los pronunciamientos del canciller Omar Paganini. Y por otro lado lo que ha sido los comunicados de Cancillería, básicamente, porque hay diferencias entre ambos y prestamos atención. Por un lado, Paganini, como tú decías, reconoce a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente de Venezuela. Pero la Cancillería, en el último comunicado, lo que hace es decir, que el Uruguay espera que el organismo competente de Venezuela reconozca los resultados. Es decir, no dice directamente, se reconoce, Uruguay reconoce a Edmundo González como nuevo presidente. Entonces ahí vemos un matiz entre el canciller y la propia Cancillería. Deberíamos preguntarle al propio canciller por qué se dan esas diferencias entre su persona y lo que el cuerpo diplomático, del Servicio Exterior de la República, pronuncia con relación a Venezuela, ¿no? Tenemos un problema ahí. Yo creo que hay diferencias internas, y acá no podemos olvidar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe tener muchas visiones y tensiones también en su interna, y el comunicado acaba por decir, vamos a esperar qué es lo que la mayor parte, de los países, sobre todo de la región y, de lo que es el sistema internacional, han dicho hasta ahora, ¿no? Esperar a que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela finalmente publique las actas y a partir de allí se reconozca el resultado, sea cual fuera el resultado, ¿no? Pero ahí las diferencias están bastante claras y creo que es importante notarlas también. ¿Se puede entonces decir que el comunicado es un tanto bastante más medido que las declaraciones de Paganini? Yo creo que el comunicado es mucho más cauteloso en afirmar y decir una cosa u otra, y sí pone este aspecto que es, esperar a ese organismo competente, ¿no? Y habla sobre un organismo competente y lo reconoce como el Consejo Nacional Electoral. Después, los pronunciamientos creo que tienen también un significado más político para la interna uruguaya o para la política doméstica, que también creo que es importante diferenciar, ¿no? Lo que sucede a nivel internacional y lo que Venezuela acaba por impactar en el escenario político interno de nuestro país. Más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral también. Y sí, realmente el tema Venezuela ha sido muy utilizado por un lado o por otro para, colocar algún tipo de posición o postura con relación a temas vinculados a los derechos humanos, a la democracia, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Cancillería, ¿no? Como el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce una determinada cosa y el ministro otra, ¿no? Y en relación a este pronunciamiento, ¿no?, de Uruguay, horas antes había hecho lo mismo el gobierno estadounidense a través de su secretario de Estado, Antony Blinken. ¿Esta política entonces va en línea con lo definido por Estados Unidos? Cuando uno mira hacia el sistema internacional, va a percibir que la mayor parte de los países de ese sistema, si lo entendemos como principales actores, han reconocido ya el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Son más de 40 países que lo han reconocido. Y aquí en la región, Ecuador, por supuesto Estados Unidos ya marcando una línea para la región, Costa Rica y otros países, pero son la minoría, que han
reconocido ya Edmundo González Urrutia. Y hay otro tercer grupo de países que creo que tienen otra postura, que es más intermediaria entre reconocer a uno, reconocer a otro, que es, bueno, la cautela y esperar a que finalmente desde Venezuela y desde sus organismos se reconozcan las actas como tal, se publiquen y bueno, finalmente se proclame y se verifique quién fue que finalmente ganó las elecciones, ¿no? Cuando Paganini habla de que hay una evidencia abrumadora, ¿no? que muestra que el ganador, porque tampoco quiero hablar de presidente electo, sí, ¿no? Que el ganador es Edmundo González Urrutia. ¿Qué pensás de esto de la evidencia abrumadora? ¿Hay tal evidencia? ¿Se puede pensar en que las actas publicadas por la oposición son evidencia? Bueno, yo no puedo decir si son evidencia realmente, o sea, habla sobre evidencia abrumadora, pero si son reales, si realmente estas actas responden a lo que fue el proceso electoral. Esto, bueno, no tengo la capacidad de evaluar si es una evidencia abrumadora o no. Yo creo que ya la Cancillería, y esto lo comparto, la Cancillería de nuestro país, lo que dice, bueno, esperemos a que el Consejo Nacional Electoral finalmente reconozca el resultado, ¿no? Me parece que otro tipo de pronunciamiento, como el que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más de carácter injerencista con relación a la política venezolana, y eso habla también de muchos intereses que van más allá de el interés por el sistema político de Venezuela, ¿no? Creo que hay intereses geopolíticos, estratégicos, con relación a ese país. Bueno, ahí pensando en lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Contigo, pero también cada vez que hablamos con Padrón y demás, esto, ¿no? De los múltiples polos. China se alineó rápidamente con Maduro también, ¿no? China, Rusia, Irán, bueno, ahí vemos un eje a nivel internacional que se ha venido afirmando muchísimo, que es el eje chino-ruso, y no solamente por el reconocimiento en este caso, bueno, del caso venezolano especialmente, sino que también podemos verlo en lo que es la región, por ejemplo, entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Dos países que hace más de 7 años que no tenían relaciones diplomáticas, y gracias a lo que ha sido las gestiones de la diplomacia china se han vuelto, digamos, a acercar en lo que ha sido este último año, ¿no? Esto es, por ejemplo, un evento muy específico y que nos habla de esta multipolaridad que trae Sofía, ¿no? Está muy, digamos, extendido en relaciones internacionales, que cada vez menos existe, digamos, un polo de poder, sino que hay múltiples polos de poder, ¿no? Y eso habilitaría también a la postura de algunos países que tendrían algún tipo de, digamos, de reconocimiento, de apoyo a nivel geoestratégico, geopolítico, en ese, por ejemplo, eje China-Rusia, que fue importantísimo para, en este caso que estamos tratando, que es Venezuela. ¿Cómo ves el pedido de Maduro, incluso antes de las declaraciones del canciller Paganini, de que se retire el cuerpo diplomático de nuestro país y viceversa? Bueno, yo creo que eso fue una medida, bueno, valga la redundancia, desmedida, pero bueno, para el caso de Uruguay es muy perjudicial, no solamente para los intereses políticos y económicos de nuestro país, sino también para los ciudadanos venezolanos que están residiendo en nuestro país, que sabemos que, bueno, son muchos, que han generado vínculos, y sabemos que las representaciones extranjeras en los diferentes estados nacionales tienen también como objetivo o misión auxiliar a esos nacionales que están residiendo en otros países. Entonces la medida realmente es perjudicial más que nada para los venezolanos, ¿no? Pero a la vez también lo veo como un retroceso a las relaciones con Venezuela, ¿no? Sobre todo si vemos lo que ha sido la historia más reciente con relación a cómo se han ido articulando los vínculos con ese país, ¿no? Uruguay, durante lo que fue el tercer gobierno del Frente Amplio, no tuvo, por ejemplo, embajador, tuvo un encargado de negocios, que es un nivel, digamos, en términos diplomáticos, digamos, con menor importancia, menor relevancia. Esto se dio de manera concomitante cuando, digamos, el Mercosur suspende a Venezuela como miembro pleno del bloque, y bueno, después ya con este gobierno actual de coalición se vuelve a tener, digamos, un embajador bueno, que presenta las cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro. Es decir, nuevamente las relaciones se retoman con más fuerza, y ahora vemos
nuevamente, bueno, cómo se rompen, bueno, cómo se cortan relaciones con este país a causa de una injerencia interna que lleva a cabo Uruguay, ¿no? En esto de las diferentes posturas que han habido luego de las elecciones, tanto Brasil como México como Colombia, siguen a la espera, ¿no?, de las actas antes de reconocer o a Maduro o a González como presidente electo. ¿Cómo has visto los equilibrios de estos gobiernos? Bueno, creo que estos tres gobiernos lo que buscan es, de alguna manera, bueno, esperar, ser cautelosos y poder mediar en términos de más larga duración, porque el tema Venezuela ha estado, digamos, sobre el tablero geopolítico ya hace mucho tiempo, y creo que ha sido relevante que gobiernos de la región, en este caso, bueno, Colombia, México y Brasil, se posicionen de esa manera, ¿no? Evitar que el conflicto siga, digamos, o que el conflicto no, pero que las tensiones puedan llegar a escalar y que tengan consecuencias más graves. Creo que eso es una preocupación legítima de estos tres mandatarios y de estos tres gobiernos que buscan, digamos, el respeto a los derechos humanos, reclaman todas esas cosas, pero también buscan mediar en esas tensiones entre la oposición, digamos, y el gobierno actual. Me parece que han sido, desde mi punto de vista, las más acertadas para lo que han sido las posiciones en la región. Y si pensamos, por ejemplo, en el caso de Chile con Boric, ¿no? Porque ahí hay múltiples visiones. ¿Cómo ves el posicionamiento del país? Bueno, a ver, el presidente Lula da Silva actualmente, bueno, está viajando a Chile. Creo que existe ahora una articulación que pasa a incorporar a Chile también en estas posturas. Tal vez, y bueno, desde mi punto de vista también, el comunicado del presidente Boric, un poco tal vez apresurado, horas después de que se habían llevado a cabo las elecciones, cuando no se tenían datos concretos, pero bueno, creo que Chile de alguna manera pasa también poco a poco a alinearse con estos tres estados, que son estados poderosos en América Latina, que buscan de alguna manera calmar las aguas y buscar mediar y buscar un camino de la paz, digamos, de una solución pacífica de esas controversias o de esas diferencias, ¿no? Tenemos Argentina nuevamente como se quiere, un país grande de la región que marca la diferencia. Y bueno, Argentina sí, ya desde antes de las elecciones venía marcando no solo la diferencia con los países de la región, sino también aumentando, digamos, las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro. También lo ha hecho con el gobierno de Lula da Silva, es decir, no es una novedad. Sin embargo, se hizo cargo de la embajada de Argentina en Venezuela ahora. Eso es interesante porque, a pesar de las pésimas relaciones entre Brasil y Argentina, creo que ahí el presidente Lula da Silva y su equipo en relaciones exteriores ha priorizado la relación con el pueblo argentino y con un Estado con el que tiene y tendrá relaciones siempre, porque somos países vecinos. Creo que esa es una actitud muy madura, ¿no?, que busca pensar mucho más a largo plazo, sin cortoplacismos, que es lo que muchas veces vemos en la política regional por parte de algunos actores. Bueno, la discusión en torno a esto en el sistema político fue si fue fraude o no. Incluso en el Senado se aprobó una moción sin los votos del Frente Amplio. Bueno, ¿qué balance se puede hacer sobre lo pactado entre la coalición de gobierno en el Parlamento? ¿Y cómo puede llegar a afectar, ¿no?, esto a la posición que toma nuestro país frente a Venezuela? Bien, bueno, la postura de nuestro país con relación a Venezuela, como decía anteriormente, realmente que no, me parece, digamos, que no es el mejor camino adoptado. Creo que la utilización de los temas que tienen que ver con otras naciones, con otros países vecinos, con las relaciones internacionales para sacar algunos créditos internos, creo que no es la más adecuada, porque esos temas se tienen que tomar con la debida seriedad, pero bueno, la realidad es que actualmente el oficialismo
no solo con relación a Venezuela, pero también con otros temas de la agenda internacional, y especialmente el presidente de la República los ha utilizado para tener algún tipo de rendimiento, digamos, a nivel de política interna, y eso lo hemos visto con el caso, por ejemplo, de lo que han sido las negociaciones del Mercosur con otras regiones, con otros estados, con otros países, ¿no? Esta idea de que el Uruguay debe abrirse de manera unilateral al mundo, ¿no? Eso es un discurso no pensado desde las relaciones internacionales y en lo que sería mejor para nuestro país, sino pensado para la lógica y para las dinámicas internas, ¿no? Yo, como analista de relaciones internacionales y que me he dedicado a estudiar estos temas, realmente me parece muy lamentable de que esto suceda. Ahora, parece un tanto extraño esto de tener un discurso para la interna y uno para lo que tiene que ver con relaciones internacionales, pensando en que en realidad el país no está aislado del mundo, y estas declaraciones de cada uno, ¿no?, de los dirigentes llega a los demás países, y en este caso a Venezuela. Y claro, es necesario medir las consecuencias, que tal vez es lo que no se está llevando a cabo, ¿no? En vez de, creo que el oficialismo y bueno, la coalición de gobierno, de poner en la agenda temas que son muy relevantes para el Uruguay en la actualidad a nivel interno, y no voy a nombrar la catarata de asuntos que de alguna manera impactan en la realidad política y social y económica, ¿no? Se está hablando todo el tiempo de Venezuela. A ver, es muy importante, yo creo que las relaciones internacionales son importantes, pero cuando se abordan con la seriedad que implica este tema, ¿no? Y que no se utiliza de manera maniquea de un lado o para el otro lado, ¿no? Eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Nos gustaría ir a otros temas ahora, Anastasia. Si vamos a nuestro país vecino, el domingo de la semana pasada, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó los logros alcanzados por su gestión tras año y medio de gobierno, y según dijo, bueno, estos logros han permitido el crecimiento económico de la nación, reducir drásticamente el hambre y que el país haya podido regresar al escenario internacional. ¿Qué balance se puede hacer al respecto de lo que ha sido lo que va de gestión de una de las potencias de América Latina? Bien, bueno, 1 año y medio de gobierno y muchos logros que creo que son bastante concretos y que estuvieron en el pronunciamiento del presidente Lula da Silva. En primer lugar, el crecimiento del PBI de Brasil, que bueno, no era esperado, no se esperaba por parte de los economistas que Brasil creciera entre el 0.8 y 1%, y creció el 3%, eso ya es un logro importante, y también no solo el crecimiento, sino también la redistribución de ese crecimiento económico con relación a las políticas públicas, a las políticas sociales. Se han retomado muchas políticas, una de ellas es la política de aumento del salario mínimo, que estaba suspendida, al menos desde el gobierno de Michel Temer, también todo lo que fue la gestión de Jair Bolsonaro. Se aumenta el salario mínimo. En muchas de las profesiones, digamos, que están reconocidas en Brasil, hay un aumento real también del salario. También, bueno, la industria pasa nuevamente a ser el motor productivo de Brasil. Allí el presidente Lula da Silva hace especial énfasis a la industria automotriz. Ya ha tenido una inyección, digamos, de muchísimos recursos para poder crecer nuevamente. Y bueno, a nivel internacional, esta idea de que Brasil ha vuelto al mundo, esto es muy importante. En este año Brasil está sediando la conferencia del grupo de las 20 mayores economías del mundo. Después, bueno, el retorno con lo que tiene que ver a una política activa y altiva, como ha dicho su principal asesor en temas internacionales, Celso Amorín. El año que viene Brasil va a sediar lo que es la cumbre de los BRICS, ¿no? Este grupo de países emergentes en el que participa Brasil, y en el que Venezuela ha sido invitada también a participar, y creo que esto es un hecho bastante relevante desde el punto de vista geopolítico. Pero bueno, los logros realmente han sido para este año y medio bastante importantes. Se habla de al menos 700.000 nuevos puestos de trabajo, es decir, ha existido una reactivación económica importante, que creo que es a destacar.
Preguntarte, Anastasia, a propósito de una propuesta, ¿no? Lula presentó la Alianza Global contra el Hambre, esto en una reunión con el G20. Este nuevo mecanismo, él propone justamente que se lleve mediante impuestos a las grandes fortunas. ¿Cómo es esta propuesta? Bueno, los impuestos a lo que llaman súper ricos, ¿no? Esto está en la agenda internacional y forma parte de estos debates. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no?, aprobó un impuesto a los super ricos, en Brasil se está discutiendo, y bueno, uno de los objetivos, creo, principales de este gobierno, después de muchísimos años de retroceso en Brasil, es sacar a Brasil del mapa, como ellos dicen, mapa da fome, ¿no? el mapa del hambre, ya que muchas millones de personas ingresaron en los últimos años en un nivel, digamos, de pobreza, que bueno, los dejan en una situación de muchísima vulnerabilidad. Y bueno, este objetivo creo que no se puede alcanzar de manera, digamos, unilateral por parte de Brasil, sino que es necesario recursos, es necesaria más cooperación internacional, y creo que poder posicionar este asunto nuevamente en la agenda de estos países del G20, que si bien son economías muy desarrolladas, ¿no?, y que tienen mucho crecimiento, a la vez son países de muchísima desigualdad a nivel interno, de mucha violencia, ¿no? Y ahí podemos pensar en una serie de países que tienen esas características que tiene Brasil, ¿no? Un país grande, un país con una economía muy desarrollada, pero que en términos redistributivos tiene una deuda social importante a niveles, digamos, históricos ya. Anastasia Barceló, licenciada en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes por la invitación.